Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el sistema nervioso. Es un tema de los más pesados en farmacología, un tema muy preguntable en su examen departamental. Cuando lleguen a ver este tema, los doctores en la facultad tienden a resumirlo mucho, solo van hacia los receptores, se los empiezan a explicar, pero esto también consiste mucho en anatomía. Yo sé que puede ser una materia que no les haya agradado, que haya sido muy pesada, pero es una materia muy fundamental para este tema. Hay que entender bien qué es el sistema autónomo, qué es el sistema funcional, cómo se divide, simpático, parasimpático, somático, bueno, la parte anatómica, cómo se clasifica, y para eso pues yo les tengo un diagrama ahorita que vamos a ir realizando en clase, y para ello pues me van a ayudar si gustan. Si no, pues no pasa nada, ¿no? Principalmente pues vamos a abarcar el tema del sistema nervioso, ¿no? Y para ello pues el sistema nervioso se clasifica justamente en dos grandes partes, que es la parte anatómica y la parte funcional. Lo que nos vamos a fijar mucho nosotros no es en la parte anatómica, pues anatomía ya se llevó, y si la llegan a ver más adelante, si son de otra carrera o algo así, pues no se preocupen, también pues posteriormente armamos clases de eso, sin problemas. Sistema nervioso, pues vamos a dividirlo en dos. Yo les digo que vamos a tener una parte anatómica y una parte funcional. La funcional es la que nos va a importar en farma, la anatómica pues se queda en anatomía. Pero para eso pues hay que clasificarla en anatomía. ¿Ustedes se acuerdan de anatomía cómo se dividía pues justamente el sistema nervioso? Central y periférico. Sí, justamente central y periférico. ¿En qué consistía el central, Trujillo? ¿Qué es lo que veíamos ahí? En el encéfalo, la médula oblonga. Bueno, Ok, sí, el el encéfalo en encéfalo, general. la médula oblongada, el puente, el mesencéfalo, ya esas tres estructuras muy importantes en neuroanatomía, ¿cómo se les llamaban? Tronco encefálico. Justo, el tronco encefálico. Y hoy vamos a recordar esos traumas de los núcleos. Obviamente yo no se los voy a dar todos y tampoco les voy a hacer, no, pues ¿qué hace este núcleo? Pues no, tampoco ese no es el chiste, pero sí vamos a abarcar cómo influye la parte nuclear del tronco encefálico con relación a los ganglios y justamente a las neuronas, porque estas neuronas en farmacología lo que nos importa es la parte del sistema nervioso neuronal, pero de sinapsis química, porque la sinapsis química lo que va a realizar es justamente esta secreción de sustancias, y las sustancias que nos importan en este caso son los neurotransmisores, cosa muy importante en farma, porque tal cual de eso va farma, de la parte de neurotransmisores, lo van a ver en segundo bloque de esta materia. Y como dijo Trujillo, pues sí, el tronco encefálico. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en la parte central? No sé si se acuerdan en anatomía que les decían, habían estructuras también cerca del encéfalo, o bueno, que conformaban el encéfalo, que les decían que eran las camas, ¿no? O el Mm, árbol de la vida, bueno, el cerebelo. justo el cerebelo es el árbol de la vida. También yo les ayudo. Acá tenemos los tálamos, y por ende, pues también tenemos la médula espinal, cosa muy importante de aquí y lo que vamos a abarcar más. Eso es la parte anatómica, ¿no? Pero pues también tenemos bueno, aquí lo dijimos, la parte central, pero recordemos que también hay una parte periférica que sí, también es importante, que la periférica en que se dividía. Esto pues no vamos a desglosar todos porque son varios, pero solo en general, ¿qué es lo que vemos en la periferia del sistema nervioso en anatomía? Nervios aferentes. Justo, nervios aferentes, lo podemos poner solo como nervios. Recordar, tenemos los pares craneales y los nervios en general que tenemos en toda la médula, ¿no? Que se clasifican justamente en pares que van por segmentos cervicales. Pero pues tal cual, en lo periférico tenemos que son los nervios. Y en la parte de la clasificación ahora sí importante es la funcional. ¿Se acuerdan en qué se clasificaba la parte funcional? Si no, quién sabe, tal vez. En autónomo y el otro.
Bueno, simpático y parasimpático. Ok, el autónomo se subclasificaba en parasimpático y simpático, pero la parte funcional, pues teníamos algo que era somático, que es la parte voluntaria, y tenemos lo autónomo, que es la parte involuntaria, pues, sistema nervioso somático, y tenemos la parte del sistema nervioso autónomo. Aquí en Pharma hay algo muy chido que justamente son los receptores que anteriormente cuando hablamos de las demás clases yo les estaba explicando que dependiendo del receptor es una estructura anatómica o fisiológica de nuestro organismo que va a generar bueno, pues una función y eso está muy padre porque van a entender ahorita cómo es que funcionan los broncodilatadores con respecto a los pacientes con asma. Yo sé que en este bloque no se ve y se abarca hasta el tercer bloque dependiendo pues el temario, en nuestro temario se abarca hasta el tercer bloque, pero pues justamente vamos a ir adelantando también bloques. Digo, después de todo esto es Pharma primer bloque y lo que nos interesa es pasar el departamental con 10, ¿no? Pero pues a mí me gusta como integrarles todos los bloques porque está muy bonito entenderlo así. Y ahorita vamos a integrar mucho de segundo bloque, porque en segundo bloque van a ver sistema nervioso, pero ya con enfermedades. Ahora, pues como dijo Trujillo, se divide en simpático y parasimpático. ¿Se acuerdan de los segmentos cervicales que tenía cada uno? ¿O su subnombre que recibían? Si no, no pasa nada. Mira, el simpático le llamaban. Uno era de. Bueno, ajá. Ajá, tú dilo, dilo, dilo. No, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo que uno era como de. Abarcaba una parte del cuello y. Abarcaba cuello, creo que espalda y una parte de los sacros y ya el otro abarcaba el resto. Ok, sí, algo así, perfecto, sí. Cuando hablamos de la parte del sistema nervioso autónomo, vamos a abarcar la parte del toracolumbar, justamente como lo dices tú, la parte torácica y la zona lumbar. Va de T1 a L3. Muy importante en anatomía, ya aquí ya no nos va a importar tanto, aquí nos van a importar más las partes fisiológicas. También esta clase está muy dedicada o muy enfocada a la parte de fisiología de segundo bloque y vamos a abarcar también temas de primer bloque. Digo, son temas muy completos, les digo, para que no solo se integren en Pharma. Yo a mí me gusta integrar todas las materias si se puede. Yo sé que tiende a ser pesado, pero así entiendes todo. Cuando ya la vean allá, cuando vean fisio, ya van a decir, ah, está re fácil. Entonces, toracolumbar, ¿no? De los segmentos de vertebrales de T1 a L3. También haces el que le llaman de lucha y huida. Un ejemplo podría ser si te está persiguiendo un perro porque te quiere morder, pues empiezas a activar toda esta parte de broncodilatación, pues necesitas aire, bastante aire, taquicardia, pero esta taquicardia es por el aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el cronotropismo, que es un término que van a ver en fisiología segundo bloque, aumenta el ionotropismo, que también es un término que se ve en fisiología. No se preocupen, esos términos también los vamos a mencionar acá para que quede claro. Ahora, parasimpático. El parasimpático en qué consiste, bueno, es el que se le conoce como craneosacro, ya lo decías bien Trujillo, abarca parte del cuello, pero más que el cuello, bueno, sí, la parte del cuello, pero la parte más superficial, porque abarca el tronco encefálico y lo sacro. Pero es curioso porque justamente no abarca todos los pares craneales. Aquí, bueno, normalmente abarca de la parte sacra de S2 a S4. Y es chistoso porque hay una mnemotecnia para aprenderse los nervios parasimpáticos de los pares craneales, que es, bueno, esto es un doctor que justamente pues da anatomía, que es 37.910 años para olvidarla, así dice el doc. Y bueno, yo creo que varios van a conocer a ese doc, es el de anatomía de colores, el que está dando en el curso parte de fisiología. Y es una forma de aprenderse la parte cráneo-sacra. Entonces, pues esto es muy anatómico, ¿no? Esto, ¿para qué nos importa? Es importante para entender posteriormente lo que vamos a abarcar. Ahora, hablemos de la parte del sistema nervioso con respecto a las neuronas. Yo sé que se acuerdan que las neuronas hacen sinapsis para mandarse información, ¿no? Pero esta información hay de dos tipos. ¿Se acuerdan de qué tipos hay? Sí, no, quién sabe, tal vez.
No, no mucho. Ok. Cuando hablamos de las neuronas, hablamos de justamente de la sinapsis. Eso es muy importante porque bueno, la sinapsis es lo que nos va a hacer la comunicación entre ellas y es lo que nos va a importar en farma, verdaderamente. Yo sé que en neuroanatomía lo vieron y no se preocupen porque en fisiología ahorita en primer bloque es un tema bastante cargado en el departamental. Si les llegan a preguntar la diferencia de la parte de la sinapsis eléctrica, que es la primera, que la verdad no me voy a meter mucho en ella, sí les voy a dar un esquema y explicar cómo funciona, pero eso es la que no nos importa tanto en farma. Pero también está la química es la fundamental. Y también en el departamental de fisiología, de primer bloque, lo llegan a preguntar bastante. Lo llegan a preguntar justamente con neurotransmisores, que es lo que les van a lo que a ustedes les debería de importar o les va a importar en la parte de fisio. Y bueno, como yo les digo, en la parte química tenemos a los neurotransmisores. Yo sé que ustedes se van a acordar de varios neurotransmisores, entre ellos vamos a tener la adrenalina, dopamina, GABA, glutamato y todos ellos los que generan reacciones o acciones dentro de las neuronas. Y estos van a ser, como yo les he estado explicando, ¿no? Cómo funciona la neurona con respecto a un botón sináptico para transferirse información del neurotransmisor de la hendidura sináptica hacia el botón sináptico posterior o distal con el principal que vamos a tener. Y ahorita lo vamos a volver a explicar eso. Y para ello tengo unos dibujitos acá de este lado que vamos a abarcar. Primero vamos a ver estos. ¿En qué consiste esto de aquí? Y yo se los voy a explicar. Muy importante recordar que justamente para que esto es fundamental que se acuerden, se realizan aquí en fisio, en anato, en farma, ¿qué materia más lo ven? Creo que nada más en estos lo vamos a abarcar. Tienen que recordar que todo funciona a través de cargas eléctricas. Funcionan por iones. Eso es muy importante y pregunta departamental de fisio. ¿Cuál es el ion principal importante que nos aumenta el voltaje interno en la membrana? Es el sodio. Eso no se les puede olvidar, porque no es broma, así se los preguntan. Y así tal cual, así de sencillo lo que llegan a preguntar. A ver, bueno, nosotros sabemos que si hablamos de líquido extracelular, intracelular, yo les hablé de los compartimientos cuando hablamos de distribución, vamos a tener que el líquido extracelular va a ser lo que va a estar fuera y el líquido intracelular es lo que está dentro, ¿no? Dentro de la célula. Aquí no voy a explicar tanto de eso de si se le mete sodio, si se le mete calcio, si le mete potasio, qué es lo que hace, pero esto sí lo tienen que relacionar mucho con gráficas, que bueno, ya no me toca a mí la parte de fisiología. Si, no llega, si llegan a quedar dudas con respecto al doctor Walter de sus clases de fisio, con mucha confianza ustedes me lo pueden llegar a preguntar. Oiga, doc, no entendí esta gráfica, está bien fea, ¿no? Y lo podemos abarcar sin problemas. Les digo, todo funciona en fisio, primer neurofisio, funciona todo con cargas eléctricas, todo con iones, todo se va. Son gráficas bastante, pues, claras, pero a veces son medio confusas si lo llegan a leer en los libros. Pero bueno, ¿cómo funciona la sinapsis eléctrica? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? Bueno, este es a través de cargas, 100% cargas. ¿Por qué? Porque vamos a tener justamente que el botón sináptico proximal, que va a ser el de aquí, se va a relacionar con el botón sináptico distal. Y en la hendidura sináptica no va a haber como tal una unión a través de receptores, tampoco va a haber una unión a través de neurotransmisores, más bien esto va a depender de iones. ¿Qué iones? Recordemos, el principal ion más importante y fundamental tanto en farma como en fisio, el sodio. Eso no lo pueden olvidar. Y ese sodio, pues, atraviesa justamente, yo les hablaba antes, que existen canales, ¿no? Canales de sodio. Y estos son los que nos van a ayudar a pasar de la membrana presináptica a la membrana postsináptica.
Entonces tenemos aquí nuestro amigo el sodio. El sodio pues pasa. Y al pasar acá al sodio, acuérdense, incrementa el voltaje. Eso es fundamental. Al incrementar voltaje, abre otros canales o activa receptores. En la parte de la eléctrica, no activa receptores, más bien abre más canales. También tenemos la parte del calcio. Este va a ser de la postsináptica a la presináptica. Y tenemos, pues, obviamente el potasio. El potasio no puede faltar, es uno de los iones, pues, también bueno, bastante importantes, pero como que menos potentes. El sodio es más potente, o sea, si entra un sodio, es más fuerte que entre un potasio. Recordemos por justamente la distribución de cómo se encuentra el líquido extracelular de sodio, cómo se encuentra de potasio, y eso es lo que nos va a ayudar a jugar en la parte de fisio. En la parte de farma no tanto, por eso les digo que estos no importan tanto, pero así funciona. Van a hacer intercambios de iones, las neuronas o los botones sinápticos a través de canales. ¿Sí? No se les puede olvidar eso. Y ahora sí, lo bueno de esto, que es la parte de la química, la sinapsis química, recordemos, ahí les va. Nosotros tenemos el sodio, ¿no? El sodio es muy, muy importante. Recordemos que el sodio, si hablamos, no sé, en la parte del tracto digestivo, porque esto lo van a ver en fisiología tercer bloque, y recuerden también para algunos fármacos que se reabsorben, porque ya les dije el término de reabsorción, en farmacología yo se los expliqué. Si nosotros lo llegamos al tracto digestivo, pero en la parte del intestino grueso, si llega a quedar como tal fármaco ahí, lo que va a hacer es que el sodio va a actuar. Y recordemos, el sodio que jala agua. Es muy importante, jala agua. Y también glucosa, ¿eh? En algunas cuestiones jala glucosa. Ahora, entra sodio. Si entra sodio, incrementamos voltaje, ¿no? El voltaje incrementa, si se incrementa más el voltaje, empieza a aumentar, y el voltaje promueve la apertura de canales de calcio. Que calcio, pues yo también les dije, calcio es uno de los iones más importantes en la sinapsis química. ¿Por qué? Porque si el calcio aumenta, bueno, primero, si se abren los canales de calcio, obviamente el calcio se va de metiche y se mete al botón sináptico proximal, ¿no? Y al nosotros meter mucho calcio, lo que vamos a hacer es que estimula la vesícula. Yo sé que ya están cansados de que les repita esto, pero en verdad es importante que se los esté repite, porque se los van a preguntar. Si nosotros metemos calcio, esto va a hacer que haya una activación con la parte de la vesícula, y la vesícula pues justamente se acerque a la membrana del presináptica y se vaya hacia el botón sináptico la liberación del neurotransmisor que tenemos aquí. Un ejemplo muy importante para hablar de neurotransmisores, que es el más importante y fundamental, pues es el GABA, es el glutamato o la noradrenalina, pero ahorita les voy a dar como ejemplos de varios que existen. Neurotransmisores. Bueno, y para que no se les olvide jamás, en verdad, esto es término para fisiología. Si nosotros hablamos de esta neurona que ven acá, la parte proximal, hablamos de la neurona presináptica. Y esta sería la neurona postsináptica. Eso no se les puede olvidar. Ahora sí, los neurotransmisores. A ver, ustedes vayan diciéndome, ¿qué neurotransmisores conocen? Yo sé que hay muchos, y no vamos a abarcar todos, pero hay 6 fundamentales. Hay 6 que en Pharma, cuando los vean y cuando los lean o cuando pues su profesor se los diga, en su cabeza rapidísimo tienen que saber qué hacen y a qué receptores se van. A ver, si yo les digo Parkinson, en qué piensan? Dopamina, Ok, dopamina. Si yo les hablo de contracción de músculo cardíaco, acetilcolina, excelente, acetilcolina. Si yo les hablo de neurotransmisor, yo ya se los dije, así que pues me lo pueden decir. Neurotransmisor que se relaciona con las benzodiazepinas porque se coloca en el sitio alostérico y las benzodiazepinas en el sitio en el alostérico se colocan las benzodiazepinas y en el ortostérico se coloca este neurotransmisor. Sirve para ayudar a estimular justamente cerrar los canales, bueno, los canales y receptores en la parte de la neurona postsináptica
y así se mantenga la serotonina en el botón sináptico. Yo ya se los dije, ese neurotransmisor es muy importante, es el principal inhibidor. ¿Cuál, cuál es, Trujillo? Es GABA. glutamato. ¿Quién iba? Ok, van. Glutamato no, glutamato más que neurotransmisor, bueno, sí es un neurotransmisor, pero más que inhibidor es el potente o el más potente activador. Pero sí, muy bien. Glutamato es uno. También tenemos GABA, eso es importante, jamás se les olvide GABA, y cuando en segundo bloque escuchen benzodiazepinas, en chinga piensen en GABA. GABA es un neurotransmisor que va a actuar ahí cuando un pacientito tiene depresión, GABA está ahí. A ver, cuando hablamos justamente también de que se siente triste, se siente mal y empieza a incrementar este neurotransmisor que nos ayuda para mantenernos contentos, felices. ¿Qué neurotransmisores se relaciona con GABA? Y hace rato ya lo dije. Aparte de la dopamina, ¿cuál es? Serotonina. Justo la serotonina. Muy bien. Y nos queda uno que justamente cuando te persigue un perro que te quiere morder, pues tú le corres rápido y empieza a surgir este neurotransmisor. ¿Cuál es? Adrenalina. La adrenalina, la noradrenalina. Sí, la adrenalina es muy importante, claro que sí, fundamental, pero la que más importa en este caso es la noradrenalina. Recordemos que en Neuronato ustedes vieron algo que se llama locus ceruleum, es una cosita de color azul, se decía así en la bibliografía, obviamente no es azulado, pero ese secretaba y se encontraba en la fosa romboidea, en la parte más superior. En la parte posterior del puente, y ahí se encontraban los locus ceruleans que secretaban neurotransmisores con respecto a la noradrenalina y a la adrenalina. Yo sé que en los libros lo van a llegar a ver como epinefrina. No está mal, pero la epinefrina pues más bien se le acuñe o se le da más peso a la parte de que son animales. Los animales secretan epinefrina. Nosotros, ok, somos animales, pero pues ya como que con evolución, y a nosotros se nos acuña más la parte de adrenalina, pero pues lo van a leer así en epinefrina, así que no está mal. Ahora, si nosotros secretamos neurotransmisores, el que ustedes quieran, vamos a poner noradrenalina, que es este de color rosita. Empieza por el calcio, se empieza a ir hacia justamente esta cosa de aquí, hendidura sináptica. Si nosotros llegamos a colocar mucho, recordemos que activan receptores. Aquí cualquier receptor, no vamos a dar un ejemplo de él porque pues no es importante, simplemente cualquier receptor, el neurotransmisor que se secrete lo va a ir a activar. Si se activa ese receptor de la neurona postsináptica, entra algo, siempre entra algo. Y ese algo que entra es bueno porque incrementa el voltaje. En pacientitos con depresión esto no debería de pasar, por eso existe las benzodiazepinas que inhiben en la parte de los receptores y justamente canales de la neurona posináptica para que se mantenga la serotonina en la hendidura sináptica y pues estos efectos de depresión, estos efectos de que se quieren suicidar, porque hay pacientes que llegan a ese grado, también que pues se sienten en verdad muy mal porque se sienten con ansiedad y todo esto, es por eso que GABA activa estos receptores, pero las benzodiazepinas disminuyen el efecto de GABA. Y acuérdense, cuando nosotros tenemos nuestro neurotransmisor que se coloca en el sitio que justamente es el ortostérico o el principal o el primario, recordemos que cuando nosotros colocamos benzodiazepinas se coloca en el sitio alostérico, el secundario. Y si nosotros colocamos esto, acuérdense, cuando hablamos de los términos de agonistas competitivos, no competitivos, en este caso sería un antagonista competitivo. Lo que va a hacer es disminuir. Pero las benzodiazepinas tienen algo, porque no disminuyen, al contrario, potencian lo que hace GABA, para que así se mantenga el neurotransmisor en la hendidura. Pero ya lo van a ver en segundo bloque de esta materia. Ahora, pues ya hablamos de eso. ¿Alguna duda con respecto a la sinapsis, tipos de sinapsis? ¿Algún comentario o algo que hayan leído de otro lugar? Si no, pues nos Todo pasamos con la bien. siguiente parte. Todo bien. Excelente. Pues vámonos con la parte del sistema nervioso autónomo. No, autónomo no.
El sistema nervioso simpático es uno de los sistemas nerviosos más importantes con respecto a nosotros y los receptores, todos los receptores, en verdad. Cuando les digo que es lo más preguntable, no lo estoy choreando, en verdad sí es lo más preguntable. Yo cuando estaba en el examen, en verdad cuando leí las preguntas, estaban bien rebuscadas y pareciera que te daban la misma, bueno, que te daban la respuesta, pero estaban bien mañosas. A ver, el sistema autónomo, pues justamente se divide, ¿no? En simpático y parasimpático. Vamos a abarcar la parte simpática. Y para eso tenemos un dibujito aquí, que creo que lo tenemos de este lado. Sí. Pues lo que voy a representar aquí es la médula espinal. En la médula espinal, ustedes se acuerdan que tenemos segmentos vertebrales, ¿no? Tenemos la parte cervical, la parte torácica, la parte lumbar y la parte sacra. ¿Sí o no? O nadota. Sí, Sí, doctor. Ok. Cuando hablamos de la parte cervical, ¿se acuerdan cuántos nervios o cuántos segmentos cervicales teníamos? Y fue una quien me diga 8. 7. Ok, sí. ¿Se acuerdan por qué les dije que fue una que me diga 8? porque son 8, no, no me acuerdo. Porque en la teoría se menciona, y en la práctica también, o sea, comprobando ya en un cuerpo si es real, porque se mencionan 7 partes cervicales, o sea, 7 vértebras cervicales, pero hay 8 nervios cervicales. Es por eso que les digo, está curioso todo eso, está muy padre. A ver, vamos a ver, tener segmento cervical, ¿no? Y ese no nos va a interesar tanto, ese no nos metamos. En la parte del cuello no. Ahora vamos a hablar del segmento torácico. Acuérdense cuántos teníamos en el torácico. ¿Se acuerdan? Aparte de esto de farma, es recordatorio del neuro. O en general, anatomía en cuestión. Sí, no, quién sabe. No, no me acuerdo. Tenemos 12 segmentos, ¿no? 12. Justo, 12. Y el sacro tenemos 4, pero en realidad son 5, pero se fusionaron y pues no vamos a hablar de eso. Y en el lumbar sí, 5, no se les puede olvidar. Yo sé que ya pasaron por anato, pero cuando hablaron de anato, cada una tenía cuestiones importantes para diferenciarlas. Tanto su parte del canal, donde se encontraba la médula espinal y todo eso. Ahora, para hablar mucho de esto, cuando hablen del sistema nervioso simpático, parasimpático, sobre todo en el parasimpático, pero en el simpático también se relaciona. El neurotransmisor muy importante y fundamental para esto, yo les dije, sí, glutamato, pero glutamato es un activador muy potente. Pero en relación de esta parte de los efectos que nos generan el organismo cuando nosotros estamos en un evento de lucha y huida, es mucho la acetilcolina. La acetilcolina es fundamental aquí. Y eso jamás se les puede olvidar. Entonces, la acetilcolina, vamos a poner aquí como ejemplo la acetilcolina. Ahora, yo en la parte torácica del segmento, yo puse aquí pues justamente un núcleo. El núcleo que ustedes quieran, ahorita no se quiebran la cabeza ni que les haga un mito de recordar qué núcleo, pero ese núcleo está aquí. Ese núcleo va a sacar justamente todo esto, su red neuronal, para llegar a hacer sinapsis. Recordemos, siempre que hace sinapsis afuera de la periferia, ¿cómo se le conoce a ese lugar? ¿Se acuerdan cuando interaccionan dos neuronas afuera de la periferia, cómo se les llama? Y dentro de justamente de la médula, ¿cómo se le llama? Sí, no, quién sabe. Ganglio y núcleo, ¿no? Justo. En este caso del sistema nervioso simpático, vamos a tener que, cuando hablamos de la periferia, es un ganglio. El ganglio es muy importante y ahorita van a ver por qué es muy importante. Ganglio. Ahora, esta cosita azulita que no les puse bien, pues es la neurona, pero algo que les va a volar la cabeza cuando vean o cuando lean este tema es que les dicen neurona
preganglionar, neurona postganglionar. Yo sé que eso se vio en anato, pero en Pharma también lo mencionan mucho en los libros y quien lo lee, bueno, quien lo menciona mucho y si lo leen es el Golan. Neurona preganglionar. Y pues ya, la otra es la postganglionar. Pero lo que siempre nos va a interesar en farmacología es la parte de la unión de las neuronas afuera de la periferia, o sea, en el ganglio. ¿Por qué? Porque cuando estas neuronas se unan, o bueno, más que se unen, empiezan a interaccionar con una sinapsis química, empieza a surgir esta parte de los neurotransmisores, secreción de lo que ustedes quieran, pero con respecto a neurotransmisores. Y para eso tengo un dibujito aquí más chiquito donde vamos a ir explicando todo esto. Para explicar esto hay que entender cómo es la síntesis de acetilcolina, porque no acetilcolina lo tenemos así sintetizado en el organismo y ya entra y hace su desmadre y ya todo, ¿no? No, en realidad no funciona así. Pues vamos a tener que, tenemos el sodio, ¿no? El sodio es el fundamental, el que va a entrar, el metiche. Ese sodio entra. Yo les dije, el sodio jala agua, el sodio jala glucosa, pero el sodio también ayuda a la entrada de algo que se llama colina. Y vamos a dibujar con un puntito color verdecito ahí. Si nosotros metemos justamente sodio a la parte de la neurona presináptica, vamos a jalar también la colina y se mete con él. O sea, se da cuenta que el sodio entra y la colina aprovecha y dice, ah, mira, ahí va mi transporte, ahí va aquella molécula, aquel ion que me va a jalar y me va a poder meter. Entonces, pues vamos a meter justamente la colina, ¿no? Y ahí entra colina. Sodio igual, pero pues hasta ahí. Ahora, ¿cómo se le llama a esta neurona presináptica? Esta neurona presináptica se le llama colinérgica. Una vez que sabemos eso, yo sé que están hartos de que mencione siempre a bioquímica en Pharma, pero es muy importante hablar de bioquímica, pues cuando en realidad ustedes tengan su profesor, hay profesores que aman la bioquímica, no sé por qué, pero están en Pharma, y les hablan un chorazo de todo lo de bioca, cuando en realidad solo deben de saber cosas muy fundamentales. Acordémonos que si hablamos de una célula, dentro de la célula hay organelos, ¿no? En este caso hay un organelo muy importante para liberar algo. Y bueno, estos se van a acordar mucho de bloque 3 de bioquímica. Vamos a tener una mitocondria. Y ahí toda fea la mitocondria, ¿no? Pero más o menos. La mitocondria lo que va a hacer justamente aquí es va a secretar algo. ¿Y qué creen que va a secretar? Pues, si ustedes, yo sé que pues no han visto estos temas en Pharma, pero si lo relacionan un poquito con Bioca, ¿qué secretaba qué sintetizaba la mitocondria con respecto a los lípidos? Acuérdense que los lípidos para formar mevalonato primero se sintetizaba algo para unirse a algo y ese algo generaba justamente esta vía de síntesis del colesterol. ¿Se acuerdan qué era? ¿Qué era lo importante o lo más fundamental? Lo que no podía faltar. Acetilcolina. Acetilcolina no puede faltar. Y esa acetilcolina viene justamente ay, se me va, de la mitocondria. Y dentro de aquí, pues, justamente la neurona presináptica, se van a unir. Normalmente cuando hay moléculas siempre interaccionan, siempre por alguna razón con respecto a sus cargas se jalan o cuando son cargas pues iguales, pues se repelen, pero en este caso se van a fusionar. En este caso van a formar algo. ¿Y qué creen que van a formar? ¿Quién sabe, no? ¿Acetilcolina? Justo, acetilcolina. Es lo que van a formar, acetilcolina. Ustedes, por bioquímica, también se van a acordar que normalmente había enzimas que formaban justamente, o bueno, interactuaban en la parte de formación de nuevas moléculas, ¿no? Y que tal cual tenían el mismo nombre, pues solo le agregaban reductasa, le agregaban transferasa, le agregaban
hidrolasa y todo eso, ¿no? Pues miren, para formar acetilcolina, está chistoso porque igual, acuérdense de esas moléculas que, bueno, estas enzimas, pero la enzima que aquí interactúa, acuérdense, como forma de Pac-Man, la enzima que aquí interactúa se llama colina acetiltransferasa. ¿Por qué? Porque está haciendo una transferencia, transferencia de justamente de unir la colina con el acetil-CoA y al unirlo generan acetilcolina. Curioso, ¿no? Colina acetil transferasa. Ahora, nosotros cuando hacemos esto, normalmente cuando se secreta ya el neurotransmisor o se empieza a formar, lo que hacemos nosotros es reservarlo en vesículas. Yo sé que ustedes ya lo vieron en histología, todo este proceso de cómo se genera la vacuolización y después liberamos hacia la parte del citoplasma para que se mantenga ahí la vesícula, con lo que tuvimos que almacenar a través del aparato de Golgi, a través del REL y todo eso, ¿no? Aquí no vamos a abarcar todo eso, pero pues en pocas palabras se vacuoliza. La acetilcolina se vacuoliza. Recordamos, justamente vamos a necesitar o ayuda del sodio. Si el sodio se metió, a pesar de que también jaló a colina, aumentó el voltaje prendió activó los canales de calcio, calcio activado, pues se mete, estimula a la vesícula se acerca a la parte de la hendidura sináptica, libera el neurotransmisor, que es acetilcolina, y al liberar justamente este neurotransmisor, activa este receptor, el receptor rosita que yo les tengo aquí, o canal, más bien canal, justamente lo va a activar. Y bueno, ese de color rosita, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Por qué está ahí? ¿Para qué sirve? Ah, bueno, cuando nosotros activamos cosas con acetilcolina, y esto que se les quede grabado bien, va a activar receptores nicotínicos. Ah, chinga, ¿cómo? ¿Nicotina? ¿Del cigarro o qué? No. Estos receptores nicotínicos, si ustedes han leído la parte de los libros o cosas así, van a saber que tenemos justamente dos tipos, los NN y los NM. ¿Saben qué son? O sea, yo sé que son nicotínicos, pero su segundo nombre, ¿qué es? Su apellido, por así decirlo. Si hablamos de nicotínicos N, ¿qué son? Tiene que ver con neuro, ¿no? No pasa nada. A ver, Trujillo, inténtalo. Está bien, no pasa nada. No, no, Ajá, ¿no? no. Ok. Los NN son los nicotínicos neuronales. Y los NM son los musculares. Estos receptores van a tener de dos sopas. Uno que se va a ir al músculo y el otro las neuronas. No hay de otra más. Pero estos son muy importantes porque se van a relacionar con justamente el calcio. El calcio siempre está de metiche en todo esto. Pero ahora, nosotros al activar a estos receptores nicotínicos, que es lo que nos va a generar, pues recordemos que siempre que pasa una apertura de canales, una apertura de receptores o cosas así, lo que hacen ellos es abrir sus puertas para que entre algo. Y lo que va a entrar, claro que sí, es el chismoso del sodio. El sodio va a meterse para incrementar voltaje y abrir más canales de sodio dependientes de voltaje. Y justamente son estos azulitos. Va a entrar bastante sodio porque necesitamos que entre bastante sodio. ¿Y para qué necesitamos que entre bastante sodio? Ah, muy fácil. Justamente cuando nosotros estamos metiendo, bueno, antes de decir eso, acuérdense, esto es un ganglio. El que ustedes quieran, ahorita les voy a dar un ejemplo de ellos y van a acordar de anato. ¿Y qué pasa en el ganglio? La sinapsis. Este tipo de cosas que ya les estoy diciendo aquí son preguntas no de departamental, son más bien preguntas de profesores. Siempre les preguntan, no, pues, ¿qué ocurre en el ganglio? ¿Qué ocurre en el ganglio periférico del sistema nervioso central? O sistema nervioso periférico, más bien. Ah, pues la sinapsis. Eso no se les puede olvidar jamás. Esa es pregunta de fisio, que ese sí del DEPA. Bueno, una vez entre sodio, pues se incrementa voltaje, se estimula la parte de los neurotransmisores. Y
para bueno, ya se hizo la síntesis de acetilcolina. Acetilcolina, esto es muy importante, acetilcolina es importante porque cuando ya la sintetizamos, ella nos va a abrir justamente canales nicotínicos. Y estos canales nicotínicos se relacionan bastante con un neurotransmisor. Este nos ayuda para la síntesis y formación de otro neurotransmisor. Más que su síntesis, nos ayuda para la liberación del mismo. ¿Qué neurotransmisor creen que pues sea? Yo les dije que en animales se llama de una forma y en nosotros de otra forma. ¿Cuál será? La adrenalina, ¿no? Se llama epinefrina, adrenalina, noradrenalina. En este caso vamos a hablar de la noradrenalina. Y si hablamos de la noradrenalina, esta neurona posináptica ya se le conoce como noradrenérgica. Pues sí, ¿no? Tiene lógica, pues ya noradrenalina, pues noradrenérgica. Y aquí viene lo importante y lo que, ¡buah! Esto sí está bueno porque ahorita nomás lo voy a dar como general, pero vamos a hablar uno por uno y les voy a explicar 100% bien cómo es que uno se relaciona con qué proteína G, qué hace, si incrementa cíclicos, si disminuye, qué es lo que hace, qué se relaciona con la parte fisiológica de cada uno, porque eso es lo que les van a preguntar. Ahora, estos se dividen en dos, en los beta y en los alfa, que son receptores. Vamos a tener betas y vamos a tener alfas. Y estos se van a subdividir. Alfa solo tiene dos, que es alfa 1 y alfa 2. Alfa 1, alfa 2. Son muy importantes porque alfa 1 se relaciona, bueno, ahorita van a ver, se relaciona con la parte vascular. Y betas se tienden a relacionar más con la parte de lípidos, de hígado, de riñones, de respiratorio sobre todo. Y vamos a tener tres, aquí ya hay tres, ya no hay dos. Vamos a tener beta 1, beta 2, beta 3. Tres más con lípidos. No vamos a hablar mucho de ellos porque en verdad ni se los preguntan tanto. Beta 1 sí porque se relaciona con el corazón. Beta 2 sí porque se relaciona con la parte pulmonar. Ahora, yo sé que les hablé de esto, pero no les hablé de cómo funciona esto de las astas, cómo funciona esto de dónde sale el mendigo el núcleo, de dónde aparece, ¿no? Dónde se llega a sintetizar la acetilcolina con respecto a la médula espinal. Ah, bueno, la médula espinal pues tiene una forma medio curiosona, ¿no? Algo así. Y tenemos justamente la forma de H, ¿no? Muy icónica. Y en los segmentos torácicos, como yo se lo señalé, vamos a tener una cosita que sale por aquí, como unos piquitos. Esos piquitos se llaman, son las astas laterales. Surgen en los segmentos laterales, torácicos, que son, no se les llama segmentos, se les llama asta lateral. Por anatomía, ustedes se acuerdan que existe la asta anterior y la asta justamente posterior, ¿no? Recordar que la anterior es donde entra la señal. Esto es para fisio, ¿eh? En la anterior entra la señal, o el mensaje, por así decirlo. La señal eléctrica acá entra y en el posterior sale la señal eléctrica que nosotros mandamos, no la que recibimos. Cuando nos metemos un madrazo, lo que pasa es que llega a la asta anterior, se descodifica, se hace un desmadre allí con enlaces de neuronas, justamente empiezan a hacer sinapsis, ahí ya es eléctrico. Y posterior, nosotros mandamos una señal de retirar el pie de ahí o de donde nos estemos quemando o donde esté pasando algo que nos esté doliendo. La posterior es la que manda la señal de retirada, para quitar tu mano, para sobarte o para, pues, no sé, rascarte si te está picando algo. Eso no se les puede olvidar, eso es para fisio, ¿eh? Hasta posterior. Y ahora, pues justamente en la asta lateral, es donde yo les dije, aquí se secreta la acetilcolina. La acetilcolina aquí y justamente se relaciona con receptores. No solo acetilcolina se relaciona con los receptores noradrenérgicos. No, pues no. Estos se relacionan más bien con otros, no con los alfa ni con los beta. Yo les mencioné ahorita dos, los NN y los NM, son los nicotínicos.
Y pues bueno, ya como lo dicen, nicotínicos más que tiene que ver con nicotina, tiene que ver con canales iónicos, activados por ligando. Eso no se les puede olvidar. Tienden a ser activados por ligando. Activados por ligando. Y ahora, ¿cuáles son los otros receptores que no vamos a ver aquí porque se abarcan más con la parte del parasimpático, pero sí con la acetilcolina? Son los muscarínicos. Y estos también son una joyita, ¿eh? Hoy no vamos a ver parasimpático, lo vamos a ver el jueves, pero les digo que es una joyita porque en verdad está buenísimo de cómo es que son 5 receptores y los M2 y los M3 se relacionan con la parte pulmonar o de vías aéreas. Eso es lo más importante. Y es cuando donde actúa bueno, más que el Montelukast, porque ese tiene que ver con la parte del sistema inmune y los linfocitos, entra el salmeterol, el salbutamol y el bromuro de hipatropio. Pero ya lo verán en bloque 3. Yo ahorita nomás voy a darles como ejemplos, pero cuando hablemos de parasimpático. ¿Y esto cómo se les conoce? Metabotrópicos. A ver, que alguien me diga qué quiere decir metabotrópico. Yo se los estuve repitiendo mucho. ¿Se acoplan o que se relacionan a qué? La MP, ¿no? Mm, AMP. Ya. El AMP cíclico. Sí se relaciona con el AMP cíclico, pero se relaciona a través de qué o cómo. Porque no solo es como que llegue y ya AMP. Para que generen el segundo mensajera, que es el AMP cíclico, o que disminuya, ¿qué tiene que activarse primero? Yo les dije que había un receptor de membrana transmembranal de 7 segmentos transmembranales. ¿Cómo A se las llama ese? proteínas G, ¿no? Justo, muy bien. Esa es pregunta de farma, de departamental. Tal cual les preguntan así. ¿Cuál es el receptor que tiene ay, ¿cómo? Ya se me olvidó, siete, que se relaciona 7 veces que transmembranalmente y son acoplados a proteínas G? Este tema que también les di de proteínas G, por favor, no se les olvide. Yo sé que nos tardamos bastante haciendo los dibujitos, explicando GI, GQ, GS, GIO, que ese es más como de apagado, es off. Pero en verdad, entender todos ellos y cómo GI puede activar e inactivar y cómo GS puede activar e inactivar, fundamental. Los doctores a veces ni lo tocan eso porque dicen así como de, pero en el DEPA si viene y se los preguntan así, les preguntan el ejemplo que yo les puse de las plaquetas, cómo es que GI es un activador siendo un inactivador. Ya lo vimos en ese caso, ya no lo vamos a volver a abarcar porque pues no tiene sentido. Bueno, eso sería la parte del sistema nervioso simpático con respecto a este ejemplo. Vamos a tener que, para que te quede más claro, hay que entender algo, ¿no? Los ganglios sí están a la periferia, pero cada ganglio no solo es uno, son varios. Y vamos a hacerlos así. Y en cada ganglio se van a relacionar justamente sinapsis de tipo química. Ok, puede haber de tipo eléctrica, sí, pero eso es más en la parte del sistema nervioso central. Ahí tiende a haber más eso. Yo les dije, ahorita cuando nosotros tenemos un dolor, cómo lo manda al asta anterior y el asta anterior hace sinapsis eléctrica y la manda a la posterior y le dice, quita tu mano, no seas menso. Así es como funciona. Y eso lo van a ver mucho en fisio, ¿eh? Yo sé que se van a cansar de eso y que se lo estoy repitiendo, pero en verdad lo van a ver mucho. Y sí tiende a ser muy pesado, porque los profesores de fisiología en la Facultad de Medicina, híjole, no sé qué les hicieron, si no les pagan, pero no dan clases. No todos, ¿eh? No todos. Yo solo conozco algunos. Ganglio, ¿no? O ganglios. Aquí generan la sinapsis, eso no se les puede olvidar. Ahora, vamos a hacer otro dibujito con respecto a los riñones. Esto sí es importante, y aquí lo tenemos. Estos ya los podemos borrar, ya los ocupamos. Y ese dibujito que ven allá arriba, este de aquí, es el que se relaciona con lo que les voy a decir.
El de color rosita de aquí era algo que ya no les terminé de decir, pero a ver, hay que abarcarlo. Cuando nosotros tenemos la noradrenalina como receptor, no, receptor no, como neurotransmisor, siempre tiene que llegar a su tejido diana. Yo les dije, los fármacos, su mecanismo de acción interactúan en su tejido diana, jamás se les puede olvidar eso. ¿Qué tejido diana? El que ustedes quieran. El tejido diana, o bueno, no el que ustedes quieran, ahorita después hablaremos de cada receptor, pero va hacia tejidos. Esta noradrenalina va hacia tejidos y genera diferentes reacciones con respecto a si va al corazón, si va a los pulmones, si va al riñón, si va a la parte del sistema nervioso central, qué es lo que genera, puede llegar a secretar dopamina o no, todo eso lo vamos a ir viendo con calma. Ahora sí, hablemos del riñón. ¿Qué nos importa de esto? Ah, bueno, lo que nos importa de esto es que nosotros vamos a tener el segmento torácico, ¿no? De costumbre. Este segmento torácico va a secretar, bueno, no secretar, va a tener su núcleo va a mandar su neuronita, bueno, su axón más bien, y su botón sináptico, ¿no? Va a llegar hacia un sitio. ¿Hacia dónde va a llegar? Hacia el riñón, pero no exactamente al riñón, va a llegar a su glándula suprarrenal, porque está arriba del riñón, por eso se le dice supra. Ahora, ahí va a estimular un receptor de proteína G, el que ustedes quieran, o un receptor alfa, o un receptor beta, o un receptor muscarínico. Bueno, no, muscarínico no, pero que tenga que ver con alfa y beta, el que ustedes quieran. No importa eso. Normalmente son los beta 2 y beta 3, pero no se preocupen por eso. Pero que sí es importante. Si nosotros estimulamos la glándula suprarrenal, ¿se acuerda que se dividía en corteza, médula y todo eso? Ah, bueno, dependiendo en la zona en que se encuentre y la zona que va a estimular, secreta dos cosas. Una, secreta, esto no lo preguntan en el DEPA, pero lo preguntan los profes, al menos a mí me lo preguntaron. Secreta noradrenalina. Pero mi doctor fue manchado, no fue como de, sí que secreta, no, me dijo porcentajes, dime los porcentajes que secreta. En la bibliografía se menciona que secreta el 20% de noradrenalina. ¿Y qué es el 80%? Ah, chinga, pues nos falta 80, ¿no? Ah, pues esto también secreta la epinefrina. Yo les dije la epinefrina en animales. O también conocida en humanos como adrenalina. En Pharma usan indiscriminadamente estos términos, la verdad los relacionan como los mismos, así que no se preocupen. Pero este secreta el 80%, dependiendo de dónde, en qué parte de la glándula suprarrenal se estimule. Ahora, esto solo es para entender cómo es que, bueno, la cantidad de noradrenalina que se secreta en la suprarrenal y la adrenalina o prenefrina. ¿Por qué se los dije? No porque sea pregunta de EPA, pero sí los llegan a preguntar los doctores y pues también que nos vaya bien con los docs, ¿no? Porque se llega a promediar justamente nuestro promedio del doc con el DEPA y pues no está tan chido porque luego los doctores te reprueban porque son amargados y en el DEPA te va muy bien. Pero bueno, cosas de la vida, así pasa. Ahora, viene algo chido. Yo les hablé de la síntesis de acetilcolina. ¿Qué pasó? La síntesis de acetilcolina, pero ahora vamos a hablar de la síntesis de dopamina. Esto, más que para este bloque, bueno, sí tiene que ver con este bloque porque se relaciona cómo se sintetizan las cosas y eso es lo que yo les quiero dejar en esta clase. Pero esto también se los dejo para el segundo bloque. El segundo bloque van a hablar de Parkinson, un tema hermoso que les va a encantar. Cuando lo vean, pues en verdad está muy buenísimo. Pero justamente yo la parte de cómo funciona la síntesis de neurotransmisores. Ahí les va. Recordemos, ayúdenme. ¿Qué es lo que se llega a estimular primero para que incremente un voltaje en la neurona presináptica? O sea, ¿qué es lo que nos incrementa voltaje si entra y se activan los canales dependientes de voltaje? ¿Cuáles son? Los que jalan agua. ¿Quién es esa molécula? O bueno, no sé yo. Sodio.
pero sodio siempre jala es un transportador, bueno, es como, no un transportador, él es como el Uber, ¿no? Vamos a tener aquí un puntito, bueno, más que el puntito, lo voy a poner con una flecha, que también entra algo de color rojo. Ese algo de color rojo, no se les puede olvidar, esto sí lo preguntan, la síntesis de dopamina, pero en segundo bloque. La tirosina es una molécula que se mete con el sodio de metiche. Al meterse, justamente vamos a tener una enzima, porque aquí juegan papeles de enzima como un bioca. Vamos a formar L-dopa. Hay un fármaco, justamente cuando vean Parkinson, que se llama L-dopa. Y ese se va a dar con carbidopa, porque solo dar L-dopa para la síntesis de dopamina, hay una cosa que no les, bueno, sí les dicen, lo dicen en el libro, los profes también se los van a puntualizar, pero cuando la L-dopa, que se genera ya la dopamina, va por el tracto digestivo, porque pasa por ahí primero, y quiere entrar al sistema nervioso central, el problema de eso es que hay una enzima que se encuentra a nivel del tracto gastrointestinal, pero hablando ya concretamente dónde, en la parte del duodeno horizontal, que es la tercera porción del duodeno. Ahí se encuentra esa enzima y jala la dopamina y la rompe. Y al romperla, esta ya no puede pasar hacia el torrente sanguíneo y pasar hacia el sistema nervioso central. Por eso se da carbidopa acompañado de ledopa. Carbidopa inhibe a esta enzima. Al inhibirla, dopamina se mete como si fuera su casa al vaso sanguíneo y del vaso sanguíneo súper fácil puede entrar al sistema nervioso central. ¿Ok? Ahora, la enzima que nos va a interesar aquí, yo les dije, unas se apellidan hidrolasas, otras se apellidan transferasas y otras, bueno, otras más. Y aquí vamos a tener igual, tirosina, y aquí va a ser una hidrolasa. No, una hidrolasa no, porque esto agregaría, no, olvídenlo. Hidroxilasa. Ahora sí. Una vez formemos la L-dopa, pues la L-dopa no puede ser así, pues si solo es la L-dopa, pues no nos va a servir de nada. Para ello necesitamos convertirlo en dopamina. Y la dopamina se convierte a través de qué enzima. ¿Saben qué enzima se ocupa para la transformación de dopamina? Y esta enzima se llama semejante al receptor que rompe dopamina. Bueno, en realidad es esta enzima la que madrea la dopamina. ¿No? ¿La MAO? ¿La La monoxidaste? MAO. Ok, la monooxigena. Sí, pero esa MAO sí revienta la dopamina, pero en la parte del botón sináptico proximal. Haz de cuenta que la dopamina se secreta mucho, se secreta mucho, pero al haber una sobreestimulación de dopamina, hay veces que ya se vuelve a meter a través de un receptor, bueno, de un canal más bien, y hay justamente la MAO, que se encuentra ahí, que tiene como forma de mitocondria, degrada la dopamina, porque en verdad es mucha y no ocupamos tanta. Haz de cuenta que es una retroalimentación negativa. Otro término que van a ver en fisio, retroalimentación positiva y negativa. Son cosas muy fundamentales de fisiología que les van a preguntar. Y ya como tip y como pregunta departamental les van a preguntar que qué tipo de retroalimentación es un embarazo. Bueno, más que un embarazo, el parto es retroalimentación negativa. No se les puede olvidar, eso lo preguntan. Pero bueno, eh, no es la MAO. Bueno, sí se relaciona con la MAO. Es la L aminoácido aromático descarboxilasa. Esta rompe la L-dopa para convertirla en dopamina. La dopamina, pues, justamente ayuda para que cuando nosotros metamos dopamina, se convierta en noradrenalina. Ah, chinga, ¿cómo está eso? ¿Cómo, cómo, cómo yo voy a meter dopamina y se convierte en noradrenalina? Ah, ahí les va. Eso casi no lo explican en clase y cuando me dieron esta clase yo me confundí porque no entendí. Pero hagan de cuenta que aquí tenemos nuestra dopamina, ¿no? Dopamina entra, pero dopamina tiende a interactuar mucho con la parte de protones.
Y dentro de nuestra célula, en este caso, van a haber protones, bastantes protones, muchos protones. Cuando dopamina ve que hay muchos protones, digámoslo como que, un ejemplo, está tu tía la chismosa dentro de tu casa, pero no, tú no quieres entrar porque no te gusta el chisme, ¿no? Entonces dopamina al entrar ve protones y dice, no, 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 yo no quiero estar conviviendo con esos protones, son mala influencia, me hacen daño. Pues lo que hace justamente este cambio de, de cargas hace que pues los protones se vayan, o sea, como que se vayan, se eliminan, no, 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 salen, dicen, bueno, no nos quieren aquí, vámonos a otro lado, y se van. A nosotros, cuando estimulamos la salida de protones, dopamina dice, ah, bueno, yo ahora sí ya quiero entrar, ya no hay tantos protones, y ahora voy a convertirme en noradrenalina. Ah, chinga, pero sigue sin tener sentido cómo es que se convierte. Todo funciona a base de enzimas. Y aquí vamos a tener una enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa. Es la que convierte la dopamina en noradrenalina. Y ahora sí, ya tiene sentido, ¿no? Ahora, ya cuando tenemos nuestro neurotransmisor dentro de la vesícula, esta vesícula, van a ver que justamente este canal que les dibujé se les llama V2A, el canal V2A, que también hay un fármaco que inhibe este receptor para que no entren cosas hacia la vesícula. Pero eso ya es más parte de, pues justamente el segundo bloque. No nos vamos a meter con eso. Pues se los digo para que lo tengan bien en cuenta. Y ese inhibidor del canal V2A es pregunta de DEPA, de segundo bloque. Ahora, pues nosotros metimos sodio, ¿no? Sodio incrementa voltaje, abre canales de calcio, calcio entra de metiche, como siempre. El calcio, al estar de metiche, estimula la vesícula se mueve hacia la parte de la hendidura sináptica, liberando así el neurotransmisor. Libera noradrenalina en varias cantidades, y esta noradrenalina va a ir hacia receptores. Yo les dije receptores noradrenérgicos, receptores adrenérgicos, como ustedes gustan. ¿Cuáles son los receptores adrenérgicos? Alfa 1, beta 1, beta 2, beta 3 y alfa 2. Jamás se les olvide, por favor. Esos son muy importantes con respecto al simpático. Alfa 1, de color amarillito, pues tal vez van a decir, no, pues alfa 2, no, ahorita les voy a explicar de alfa 2. Es beta 1 que diga, perdón. Luego tenemos el verdecito, que es beta 2. Y tenemos el de color naranja, que es beta 3. Les digo, eso se relaciona con lípidos. Ahora, el neurotransmisor que tenemos aquí, que es noradrenalina, puede irse hacia estos receptores, ¿sí? Claro que sí, pues se va hacia genera cambios en donde ustedes quieran. Bueno, no, en realidad genera cambios en los vasos sanguíneos, pero ahorita voy a hablar de eso. Si se va a beta 1 en el corazón, se va a beta 2 en el hígado riñón, si se va a beta 3, se va a los lípidos, si se va a beta 2, ahí es algo importante. Beta 2 no se encuentran tejidos, porque estos son tejidos. Los que ustedes quieran, pues ya les di ejemplos de cada uno. Pero alfa 2 no, alfa 2 es diferente. Alfa 2 dijo, yo quiero ser diferente a mis hermanos. Sí, soy activado por noradrenalina o adrenalina, pero yo no quiero ser igual que ellos. Entonces, noradrenalina dice, ok, me coloco aquí. Alfa 2 tiende a colocarse mucho en la membrana presináptica del botón sináptico proximal. Noradrenalina estimula. Receptores son acoplados a proteínas G porque son metabotrópicos. Llega, se coloca noradrenalina. Todo bien hasta ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Alfa 2 es muy resentido cuando hay una sobreestimulación de noradrenalina. Cuando hay mucho receptor en la hendidura sináptica o ya se distribuyó, pero sigue habiendo un montón, dice, hey, espérate, ya estamos llenos. Mucho de sobreestimulación de eso nos va a volver locos. Luego vamos a andar bien esquizos. No, no, no. Le dice, ok, yo sé cómo hacerlo. Vente y pégate aquí en noradrenalina. Se pega
IVA e inhibe a los canales de calcio dependientes de voltaje a través del incremento de voltaje por la entrada de sodio. Eso no se los puedo olvidar tampoco. Y aquí. Ya. Inhibe, alfa 2 inhibe a los canales de calcio. Al inhibir los canales de calcio, recordemos, si calcio está mal aquí o está aquí, no estimula la vesícula, la estimula, no la estimula más bien, y al no estimularla, pues no se libera noradrenalina, se disminuye la concentración de noradrenalina y el cuerpo está feliz, ya no anda esquizo ni con ansiedad. Entonces, así es como funcionan los mecanismos de activación e inhibición en las partes de las neuronas. Eso es muy importante y fundamental que lo tengan bien claro. ¿Alguna duda de eso, comentario de lo que acabamos de ver? Ahorita vamos a seguir con los receptores y con algunos términos. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Todo va bien, doctor. Va. Y si todo va bien, vámonos a la parte que sigue. Justamente aquí ya vamos a abarcar esas tablas que tengo dibujadas. Pero primero hay que abarcar algo que pues yo ya se los dije, hablado, pero no está de más que lo tengan bien presente. Y para ello, pues vamos a explicarlos, ¿no? ¿Qué es el sistema nervioso central? O pues quién sabe, ¿no? Es el centro de integración y relevo. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Bueno, el sistema nervioso periférico es el que nos conduce, información sensitiva y motora. Yo les digo, en la periferia, en el asta anterior nos llega la sensitiva y en la posterior nos mandamos la motora. En verdad, no se les olvide esa superficie, por favor. Son términos bastante sencillos, pero que a veces nos confundimos y decimos, ay, güey, es que no me acuerdo. Bueno, pero bueno, esto conduce información sensitiva y motora entre el sistema nervioso central y los tejidos. Y tejidos, ¿va? Ahora, el conjunto del sistema nervioso central con el periférico es aquel que le llamamos el sistema autónomo. No, bueno, no autónomo. Autónomo ya es más bien simpático y parasimpático. Aquí es la parte anatómica. Ya me ando confundiendo, me cuatrapeo. Ahora sí, en el autónomo, sí, tenemos al sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no? Sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Bueno, más que el simpático y parasimpático, tenemos una subclasificación anterior, ¿no? Que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, ahora sí. El somático que nos hace, esto sí es importante que lo tengan bien presente porque en fisiología se los van a preguntar, el somático son acciones voluntarias conscientes. Nosotros lo hacemos teniendo conciencia de ello. Acciones voluntarias conscientes. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la parte del autónomo es inconsciente. Ah, claro que sí, es inconsciente. Son acciones involuntarias. ¿Ok? Eso no se les puede olvidar tampoco. Que si no, funa. Ahora, esas cuestiones involuntarias se dividen en dos, ahora sí. En el simpático y en el parasimpático. El simpático, ¿qué nos hace?
lucha y huida. ¿Qué nos hace el parasimpático? Muchos lo acuñan como reposo. Pues sí, porque todo esto del metabolismo, todo esto, bueno, sí, con el metabolismo, ¿no? Te chingaste unos tacos de carnitas. En verdad te llenaste y te da lo del mal del puerco que dicen. En realidad, lo del mal del puerco, ¿qué es? Eso es en realidad que tu organismo está muy cargado y tiene que metabolizar mucho, o sea, va a haber mucho gasto energético. Y al nosotros a tener mucho gasto energético, porque lo bastante que comiste tiene carbohidratos, estos carbohidratos tienen que llevar toda una señalización para romperse en partes más chiquitas hasta llegar a la glucosa. Entonces, tu cuerpo lo que hace es empezar a tener una sensación o sentirse cansado, con sueño. No es como, bueno, en realidad esto no es como que te haga engordar, no. O sea, si lo haces una vez, no. Pero si ya lo haces progresivamente y en verdad no tienes movimiento de nada, pues sí, empieza a generarse el tejido adiposo. Pero cuando nosotros nos empieza a dar sueño es por esto, porque en verdad comiste bastante y la concentración de carbohidratos es tanta que el ATP tiene que entrar. El ATP es nuestra moneda energética que nosotros, al gastar tanta energía, tu cuerpo te dice, no, vete a descansar porque siento que estás muy burro y por alguna razón tu cerebro te dice, de seguro se va a ir al gimnasio este desgraciado después de comer, cosa que no, ¿verdad? Pero empieza a mandar señales y decir, duérmelo, cánsalo. Necesitamos mucha energía, que nada haga más energía, por eso te da sueño y quieres irte a dormir y si te vas a dormir, metabolizas más en chinga y se concentra el organismo en solo metabolizar. Reposo o también se le dice que es en reposo o ay, se me olvidó el otro término. Relajación. Y otra lo van a entender por qué, pues se relaciona con la parte ocular, y otra vamos a ver que de midriasis a miosis y todo eso. Ahora, si no tienen ninguna duda con esos términos, que espero que no, porque son términos bastante sencillos, vamos a ver lo de los receptores, lo mero bueno. Yo ya se los dije ahorita algunos, ya les di no sé, se subclasifican. Vamos a ponerlo así. Receptores colinérgicos. Acuérdense, colinérgicos, acetilcolina. ¿Cómo se sintetiza? Súper fácil. Se mete colina, se mete acetil-CoA, se unen a través de una enzima. Esto que es secretada la colina, acetil-CoA, secretada de la mitocondria, se unen, se libera acetilcolina. Acetilcolina promueve noradrenalina, al igual que dopamina. Ya, súper fácil, ¿no? Entonces vamos a tener receptores colinérgicos. ¿Y estos receptores colinérgicos qué? ¿Esos para qué sirven o qué? Bueno, son receptores muscarínicos unos. Receptores muscarínicos. Muscarínicos, ¿qué tenemos? Yo les dije, M1, M2, M3, M4, M5. ¿Y cuáles más? Nada más, tenemos esos. Ahora, acuérdense, los receptores muscarínicos están acoplados a proteínas G, por eso se les menciona que son metabotrópicos. Se genera una señalización y esa señalización pues está mediada por receptores metabotrópicos. Fácil. ¿Cuál? A ver, cuando hablamos de receptores muscarínicos sí son 5, pero no se relacionan todos con proteínas G, o sea, sí, pero no con la misma. O sea, esto sí quédese claro y esto sí apréndenselo. Esto sí domínenlo porque si lo dominan así de, M1 con proteína GQ, se va a la proteína lipasa C. Pues este incrementa el AMP cíclico. Pues este genera segundos mensajeros, IP3, DAG y calcio. Calcio se sintetiza y se libera del retículo endoplásmico listo. Este se va hacia calmodulina. Calmodulina, entonces esto se va a ir hacia actina y miosina. Si se va hacia actina y miosina, se activa la cascada de ligando de miosina. Si se activa eso, se fosforila. Si se fosforila eso, ¿qué pasa? Hay contracción muscular. Súper fácil, ¿no? De músculo liso. Entonces es por eso que tener así pilas que receptores. Proteínas GQ se relaciona con M1. GI con M2
GI, yo les dije, es activador inhibidor. En este caso, con M2 sí es inhibidor. GQ para M3. M4 se relaciona con GI y GQ para M5. Hay una mnemotecnia para acordarse de esto que está medio, pues medio random, ¿no? No tiene mucho sentido, pero los doctores, al menos el que me tocó, es como muy gracioso, muy amigable con todos, y nos dijo, acuérdense de cuando el gallo canta en las mañanas, porque los muscarínicos hacen kiki. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que hacen kiki? Y pues sí, pues si unimos las letras, es como si fuera un gallo cantando. Kiki. Aunque al último tiene pues justamente otra Q, pero pues así es una forma de acordarse, ¿no? Cuando el gallo canta, son los muscarínicos. Ahora, tenemos receptores nicotínicos. ¿Estos qué o qué? Pues tienen señalizaciones igual, pero estos no son metabotrópicos, ¿eh? Esto no se les puede olvidar. Tenemos NM y NN. MN es para nicotínicos musculares y NN pues es justamente neuronales, pero pues a qué se relaciona, pues a neuronas y ganglios. ¿Va que va? Top cosas que no se les puede olvidar de esto. La señalización de los receptores nicotínicos está mediados por canales iónicos dependientes de voltaje activados por sodio, activados por ligando. A ver, canales iónicos. Pues ya vamos bien, tiene que ver con iones de sodio activados por ligando. Y ya, súper fácil, los nicotínicos están re fáciles, ¿no? Se relacionan con sodio, tenemos en el músculo, tenemos en las neuronas y en los ganglios. Pues ya me quedó claro, ¿no? Ahora, vienen otros, y estos ya, pues ya también los vimos, pero pues vienen los adrenérgicos. Y estos son los que me voy a enfocar más en esta clase, porque en esta clase se van a ver estos son los importantes. Cuando hablemos de los muscarínicos, ya será para la siguiente clase donde hablaremos del parasimpático. No es tan larga esa clase, pero sí la quiero dar bastante bien como esta. Por eso es que no la doy junta, porque se haría una clase de 3 horas y media y no queremos eso. A ver, tenemos la parte de receptores adrenérgicos. Receptores adrenérgicos. Muy bien. Ahora, vamos a tener receptor, vamos a tener una señalización. Ok, muy bien. Y acuérdense, la señalización también de los adrenérgicos, fundamental, se relacionan con una señalización metabotrópica, acoplados a proteínas G, acopladas a un receptor transmembranal de 7 unidades. Ahora, ¿cuáles tenemos? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Con qué proteína G se relaciona? Alfa 1 se va hacia GQ. Ahorita van a entender por qué les digo que GQ activa a proteína lipasa C. Después hace todo su cascada de señalización para activar calcio. Calcio se une a calmodulina para después generar contracción muscular del músculo liso. Y eso es en los vasos, genera una vasoconstricción. Pero tal les voy a dar un ejemplo porque es lo que preguntan en el DEPA. GI está acoplado a alfa 2, yo les dije. Alfa 2, ¿qué hacía? Inhibía canales dependientes de voltaje de calcio. Pues es GI, pues es inhibidor. Beta 1, GS. Chingada, GS, ¿qué hace? Pues igual que GQ activa, pero se relaciona con la parte de adenilato ciclasa y aumenta amepecíclico,
Ya lo veremos. Beta 2, GS. Beta 3, GS. Ah, bueno, pues súper fácil, Doc, ¿no? Pues tenemos que GS se relaciona con beta 1, beta 2, beta 3. Ah, pues una familia, ¿no? Pues sí. Y otra mnemotecnia medio pedorra para aprenderse esto es con lo de la banda de rock, si les gusta, rock en inglés, que es Kiss. Yo sé que va con Q, no me funen. O sea, sí tengo mala ortografía, pero no va por ahí eso. Es para que se aprendan los receptores de proteínas G acoplados a esta proteína. Con los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. No, beta 4 no hay. ¿Alguna duda con respecto a los receptores? ¿Todo bien ahí? Sí, no, quién sabe. Ya me dormí. ¿Qué pasa? Todo bien, va. Todo bien. Va, Trujillo. Ok, Iván. Pues si todo bien, vamos a lo verdadero, chido y a lo preguntable y a lo que sí me interesa saber. A lo que, bueno, no, todo les interesa saber de lo que les he dado, pero a lo que sí les van a preguntar en el DEPA y cuando lleguen digan, sí lo vi y lo vi súper bien. O es más, cuando lleguen a clases, de que sí lo vieron súper bien. Si no, pues no valió la pena. A ver, vamos a empezar con la parte del sistema nervioso simpático, con la parte ocular. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero pues, ¿qué más queda para mencionarlo para que quede claro? Sistema nervioso simpático. Ok, el simpático de la clase. Vamos a tener en la parte ocular, ¿qué es lo que creen que pase? Yo sé que esto lo vieron en anato, así que no se preocupen, pero aquí lo volvemos a retomar. Ocular, la parte ocular. Ok. Ahora, aparte de la de dilatación pupilar, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, permítanme un segundo. Bueno, mientras tanto les voy diciendo, ¿no? La parte de la dilatación pupilar, lo que va a pasar es que tenemos nuestro pupila con miosis y va a tener midriasis. Un claro ejemplo de eso es como cuando estás a oscuras, de que estás durmiendo, hay bien conchas en tu cama, y por alguna razón dejaste algo en tu mesita de noche o algo cerca de un mueble, y lo que tú quieres hacer es no prender la luz porque te da hueva irte a parar, pero si quieres ver dónde está la cosa que estás buscando, y es cuando empiezas a hacer una dilatación pupilar para ver de lejos y a oscuras. Y ahí tenemos nuestra dilatación pupilar, una midriasis acá bien potente. Y esto se debe porque hay una relajación del músculo ciliar. Acuérdense, el músculo ciliar muy importante en la parte ocular. Y lo que está pasando aquí también podría ser otro ejemplo, como es ver de lejos. Cuando nosotros vemos de lejos, tendemos a dilatar más la pupila para poder ver. Cuando vemos más de cerca, no, al contrario, la hacemos más chiquita porque nuestra agudeza visual está más cercana y decimos, pues está muy cerca, hay que hacerla más chiquita para concentrarnos. O es más, cuando están leyendo un libro que la letra es muy pequeña, eso pasa. Ahora, con vasos sanguíneos, lo mero bueno. Con los vasos sanguíneos, ¿qué va a pasar? Pues con los vasos sanguíneos genera una vasoconstricción. ¿Pero cómo? Pero también genera una vasodilatación. Ah, chinga.
Pues ya no queda, ya no tiene sentido. Créanme por ahorita. Ya no falta mucho de la clase, hasta ya vamos a terminar, no falta tanto, pero ahorita les voy a explicar cómo es que genera una vasoconstricción, una vasodilatación, porque no tendría sentido, ¿no? Si nosotros vasoconstriñimos, ¿qué pasa? El vaso sanguíneo se contrae, se hace más chiquito. ¿Cómo? ¿Qué le pasará al flujo sanguíneo? El flujo sanguíneo disminuye. Y si disminuye el flujo sanguíneo, ¿cómo está la presión sanguínea en la parte del vaso? Aumenta. Si aumenta la presión, ¿qué aumenta? La presión arterial. Si aumenta la presión arterial, el paciente sufre de presión arterial alta. ¿Y qué le damos? Su captopril, su enalapril, inhibidores de la YECA. Bueno, no están contraindicados, pero una desventaja de los inhibidores de la YECA, eso se van a ver en bloque 2. Lo malo de ellos es que generan tos. Pregunta departamental de bloque 2, cuando hablan de los YECAs. ¿Por qué los YECAs y los ARAs no se juntan? Los pacientes refieren que tienen mucha tos, les incomoda bastante. Y eso es una reacción adversa. Si nosotros hacemos vasoconstricción, aumenta presión arterial. Excelente. Ahora, vámonos con la parte del corazón. ¿Qué nos pasa en el corazón? Esto es más anatomía. Esto tiene que ver con la parte simpática. Todavía no los receptores. Ahorita ya voy con los receptores y es donde van a decir, con razón se vasodilata. Con razón se vasoconstriñe. Entonces vamos a tener el corazón. Nuestro corazoncito tenemos solo uno, así que no lo dañen, no lo lastimen. ¿Qué es lo que pasa en el corazón? Bueno, en el corazón van a pasar muchas cosas. Entre ellos, pues podemos aumentar la frecuencia cardíaca. Término para aumentar la frecuencia cardíaca en fisiología, apréndaselo. Incremento de frecuencia cardíaca, cronotropismo positivo. Frecuencia cardíaca. Cronotropismo positivo. Y si nosotros aumentamos la fuerza de contracción, o sea, una cosa es que aumente el flujo sanguíneo en el corazón, pero si nosotros aumentamos la contracción, o sea, que esté más fuerte su contracción muscular, ¿cómo se le llama al músculo cardíaco? Eso se le llama fuerza de contracción. Y para términos de fisiología, no le van a llamar así. Le van a llamar ionotropismo positivo. Ajá. En el corazón también van a ver en fisiología que tiene relación con lo del gasto cardíaco. El gasto cardíaco se calcula con el volumen sistólico más multiplicado por la frecuencia cardíaca del corazón. Esto va a ser importante para fisiología, se los van a preguntar en el DEPA, calculando en un electro, que ya después les debo una clase de electro, no se me olvida, la voy a dar gratis para todos también. Y la frecuencia cardíaca si aumenta, eso quiere decir que el gasto cardíaco aumenta. Son directamente proporcionales. Ahora, bueno, en el pulmón vamos a tener el aparato respiratorio, ¿no? ¿Y ese qué o qué? Bueno, en el aparato respiratorio vamos a tener la relación de noradrenalina. La noradrenalina, ¿qué nos va a generar? Pues una broncodilatación. Acuérdense, nos persigue un perro, no vamos a volvernos hipóxicos. Ok, sí, porque estás corriendo mucho, pues el aire se te va a ir, eso es evidente, pero no quiere decir que eso es lo que va a pasar siempre. Ok, y bueno, vamos a dibujar unos pulmoncitos para que quede claro y que jamás se les olvide que es así. Acuérdense, el bronquio principal derecho es como más hacia abajo y esto se debe a que justamente es el lugar, pregunta de departamental de Nato, es el lugar en donde si un niño se traga una moneda tiende a irse al pulmón derecho.
Pregunta de Padianato. Ahora, eso pues, son los pulmones. Vamos a tener su relación con la parte del músculo liso porque justamente va a generar una broncodilatación a través de los bronquiolos. Más que los principales son los bronquiolos. Y aquí hay músculo liso. En realidad, bueno, el músculo liso va desde aquí, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta esto. Un músculo liso. Y es lo que genera la broncodilatación, lo que nos ayuda. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿O todo Todo está claro. muy claro? Va. ¿Ya se acordaron de Anatos? Espero que sí. Ahora, eso es con respecto al corazón. Ahora háblame del hígado. ¿El hígado qué hace? Ah, bueno, el hígado hace cosas de bioquímica. Guácala. Hígado. ¿Qué nos hace? Incrementa glucosa. Ah, bueno, pues yo me acuerdo que si se incrementa la glucosa, ¿qué es lo que pasa? ¿Te acuerdan qué pasa si incrementa glucosa? O sea, si no me lo relacionen con patologías, ¿eh? No me digan, no, es que diabetes. No que hiperglucemia, no, tampoco. Si nosotros aumentamos la glucosa, activamos algo, bueno, dos cosas. Glucogenólisis, se activa la glucogenólisis. Pues sí, ¿no? La formación de nuevo glucógeno. Pues por lo mismo de que hay mucha glucosa en sangre, pues no queremos eso porque nos va a hacer daño. ¿Y qué más hace? Ah, bueno, si está haciendo gluconeogénesis, también va a ser el término ese gluconeogénesis. Lo que los doctores luego decían, no manches, eso no se dice así, no le llames así. Glucogenólisis, ruptura de nuevo glucosa, glucógeno y gluconeogénesis, síntesis. Síntesis y ruptura. Pues sí, ¿no? Ahora, en el músculo esquelético también va a actuar. Y esto es importante, ¿eh? El músculo esquelético, lo que cuando nosotros lo activamos, lo que nos va a generar son dos cosas. El aumento de la glucogenólisis y ahora lo verdadero, bueno, lo verdadero importante, también genera el incremento de la fuerza de contracción muscular. O sea, cuando nosotros vamos en cabronas y le queremos meter un madrazo a alguien, lo que vamos a activar justamente es esto, nuestro simpático, porque estamos enojados. Y al momento de estar enojados, pues justamente tu cuerpo genera justamente tensión. Esta tensión también se puede involucrar con la tensión que tú puedes llegar a generar al momento de la contracción muscular. Y si generas una contracción muscular tú y está tenso tu organismo, el golpe que vas a soltar es bastante macizo, o sea, está bastante fuerte. De contracción muscular. ¿Qué pasa con los adipocitos? En los adipocitos, pues ya les dije, los adipocitos se relacionan con los beta 3 y estos son adipocitos, ¿no? Y si los adipocitos se activan por la parte de simpática, pues ¿qué va a pasar? Andas corriendo, no comiste, tu cuerpo quiere hacer metabolismo porque se quiere alimentar de algo, empieza a romper tejido adiposo y lo que genera es un aumento de la lipólisis, en efecto. ¿Qué más? Bueno, yo creo que ya se hizo bastante largo esto y mejor se los doy con mi otro apunte. No, aquí no está, está acá. Aquí está. Es lo mismo, pero pues en clase lo vamos haciendo. Pero es para que no se haga tan largo.
En los adipocitos lo que genera aumento de lipólisis, ¿no? Dijimos que también la parte de los músculos pilóricos, porque tenemos músculos piloerectores, va a ser un incremento de la contracción. Si nosotros tenemos en la parte sanguínea, va a haber un aumento de glucosa y un aumento de la lipólisis. Normalmente esto empieza a ocurrir cuando nosotros tenemos activado el simpático. Si nosotros incrementamos la actividad mental, o bueno, se activa la actividad mental, porque sí, cuando estás en el simpático, o sea, si estás corriendo, y estás diciendo, ok, córrele, córrele, patitas para que te quiero, ¿no? Pero también estás pensando hacia dónde te puedes direccionar. O sea, tú estás corriendo por la avenida, pero en la banqueta. Puedes estar corriendo bastante fuerte o bastante rápido, pero también puedes estar viendo de reojo los carros que van pasando y cuando dejen de pasar te puedes correr de rápido y el perro ya no va a poder cruzar si es que los carros están pasando bastante rápido. Entonces ahí entra la parte de la actividad mental. Normalmente se activa de un 80 al 100%. Claro, el 100% no es del todo cierto, pues no, nunca se activa el 100% de nada en nuestro organismo. Cuando nosotros tenemos el metabolismo basal, este se incrementa. En los riñones esto es lo importante. Yo ya les di una clase donde les expliqué este diagrama, pero lo quise volver a colocar. En el riñón lo que va a pasar es una activación de la renina y la renina se va hacia el sistema renina-angiotensina para incrementar la presión arterial. La parte de la inhibición de aquí son los yecas y los aras, sobre todo los aras. Nosotros vamos a tener el riñón, ¿no? En la zona yuxtoglomerulares vamos a tener la liberación de una enzima, que es la renina. La renina al eliminarse viaja por el torrente sanguíneo, se encuentra con una molécula que secreta el hígado, que es el angiotensinógeno. El angiotensinógeno con la renina se suman y se unen, formando el angiotensinógeno, no, angiotensina tipo 1. La angiotensina tipo 1 no está conforme, viaja por el tejido sanguíneo y se conoce o se acerca con una enzima que los pulmones secretan. ¿Cómo se llama esa enzima? Se le conoce como la ECA y por eso existen los inhibidores de la ECA. ¿Y cuáles son? Bueno, ¿qué quiere decir la ECA? Es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Porque el angiotensinógeno tipo 1, al unirse a esta enzima, lo que nos va a provocar es la angiotensina tipo 2 y la angiotensina tipo 2 que hacen los vasos sanguíneos. Esto es lo importante. Cuando la angiotensina tipo 2 se acerca hacia los vasos sanguíneos, se acerca a un receptor que tienen los vasos sanguíneos, que ese receptor se llama AT1. Ese receptor AT1, cuando se coloca la molécula de angiotensina tipo 2, lo que nos va a generar es una vasoconstricción. Si incrementamos una vasoconstricción en los vasos sanguíneos arteriales, incremento de la presión arterial. No se les puede pasar eso. Y eso es lo que hace el simpático. Ahora, viene lo bueno y ya lo último. Vamos con los receptores. Nosotros tenemos receptores, claro que sí. Tenemos alfa 1. Alfa 1, ¿qué hace? Ese se va hacia vasos sanguíneos. Aquí viene lo chido. Alfa 1 se relaciona con la proteína GQ, yo les dije. La GQ activa la proteína lipasa C. La proteína lipasa C, mira, aquí está mal. En realidad debería ir así. La proteína lipasa C activa segundos mensajeros. ¿Cuáles son ellos? IP3 a través de la ruptura de PIPL2 y DAG. DAG, diacilglicerol, ¿no? Calcio. Calcio no puede faltar porque este se libera del retículo endoplásmico liso que se encuentra ahí, se va hacia la calamidolina, ya les dije, genera contracción. Y aquí es cuando se libera esto. Lo chido. Noradrenalina se coloca en receptores de la proteína G. En este caso, este receptor es el alfa 2, no, el alfa 1 que diga. El alfa 1 va activa, justamente yo les dije que hay segmentos de gamma, beta y alfa. Alfa es el que se despega justo con su GDP y después se convierte en GTP acá. Eso no lo vamos a poner porque lo vimos con las proteínas G, pero esto se va hacia la proteína lipasa C. La proteína lipasa C tiene al IP3, el IP3 hace la ruptura en diacilgliceroles y en calcio. El calcio, una vez esté en el torrente sanguíneo, va a viajar, o bueno, ahí mismo en el torrente sanguíneo viaja, y este igual es un vaso sanguíneo. Se coloca aquí hacia el calcio y la calmodulina.
Al unirse ahí, se van hacia la MLSK, que es a lo que le conocemos como la cadena ligera de miosina. La cadena ligera de miosina necesita ATP. ¿Para qué necesita ATP? Pues para unir a actina y miosina. Miosina y actina, yo sé que ustedes lo vieron en histología, se unían a través del fosfolípido que está ahí, que se le coloca la miosina para alcanzar a la actina. Y esto hace como justamente una palanquita, va siendo como, bueno, no sé si lo leyeron en el ROS, pero en el ROS hay un diagrama que tiene como, lo dibujaron como si fuera un reloj y va marcando dónde va haciendo la apertura. Abre, lo mueve, abre, se cierra porque se quita el fosfato y así. Y nosotros al hacer todo esto, ¿qué es lo que nos va a provocar la actina y la miosina con respecto a la cadena ligera de miosina? Vasoconstricción. Ah, muy bien. Y nosotros tenemos agonistas del receptor alfa 1. Pregunta de EPA. Agonista de receptores de alfa 1. Fenilefrina. Fenilefrina va y estimula el receptor alfa 1 para generar todo esto y hasta potenciarlo para aumentar así una vasoconstricción. No se les puede olvidar eso tampoco. Ahora, si no hay dudas de eso, vámonos a alfa 2. Alfa 2 está acoplado a proteínas GI. Ah, bueno, sí, pues ya lo vimos, ¿no? Eso tiene que ver con el KISS. Luego de ahí, ¿a quién activa GI? Ah, pues GI a la adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa se activa, que hace GI, pues si es inhibidora, disminuye las concentraciones de AMP cíclico. Y al disminuirla, generamos una disminución de la liberación de noradrenalina. Ah, chinga. ¿Por qué? Porque alfa 2 está colocado en neuronas noradrenérgicas. Yo les expliqué con el anterior dibujito de la neurona que tenemos a los receptores alfa 2. Si la noradrenalina se le coloca aquí, se le coloca, ¿no? Se le coloca aquí, va a ser una activación del mismo y al activarlo va a inhibir los canales de calcio. Ya no va a entrar calcio, ya no se va a liberar, ya no se va pues justamente liberar la vesícula, ya no va a haber liberación de noradrenalina. Y esto se explica con los agonistas del receptores alfa 2, quienes estimulan alfa 2 para potenciar la cerrada de los canales de calcios, metildopa. Esto es muy importante. Se relaciona con la parte del parto, pero ya lo hablaremos después si es que abro curso de bloque 3 de farma. También disminuye la contracción de los músculos lisos vasculares. Pues sí, aparte de generar justamente este desmadre con el neurotransmisor, también hace una vasoconstricción, constriñe los vasos sanguíneos. Esto es importante porque esta fue pregunta departamental de pues, bloque 1, que cuál era la acción que generaba alfa 2, a pesar de que inhibe los canales de calcio para no liberar el neurotransmisor, también genera vasoconstricción del músculo liso vascular, lo hace chiquito, hace que incremente la presión arterial también. Y esta es, por así decirlo, que la proteína GI también puede activar indirectamente, entre comillas. Por eso es que les digo que pueden activar e inactivar. Tenemos a beta 1. Beta 1, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué está ahí? Beta 1 se relaciona con proteínas G de tipo S. Las proteínas G de tipo I con las S van hacia adenilato ciclasa. Y al activar adenilato ciclasa hace lo contrario a GI. Incrementa MP cíclico, y si incrementa MP cíclico se relaciona con varias cosas. En el corazón, incrementa la velocidad de conducción. Ok. ¿Cómo yo les dije que era eso? La velocidad de contracción. Bueno, aquí ya se los puse. Más que la velocidad de conducción, tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, en términos fisiológicos se le llama cronotropismo positivo. Si aumenta la fuerza de contracción, hablamos de un ionotropismo positivo. También aumenta el gasto cardíaco. Pues sí, en fisiología, bloque 2 van a ver que si aumenta algo, casi aumenta todo un desmadre de todo lo que tiene que ver con cardio. Todo esto. En los riñones, pues, en las células yuxtaglomerulares, aumenta renina y aumenta la presión arterial. Pues sí,
La presión arterial también tiene que ver con los riñones. Cuando hay problemas en los vasos renales, hay un incremento de la presión ahí. O incluso con respecto a los fármacos, si no hay una buena absorción de la parte de los vasos renales con respecto al riñón, pues justamente el fármaco se va a concentrar mucho en el sistema sanguíneo y si se incrementa va a haber muchas reacciones adversas porque lo que está pasando ahí es que haya alguna lesión, una obstrucción o algún problema a nivel de los vasos sanguíneos renales. Aquí tenemos un antagonista. Los antagonistas de beta 1 que promueven, que hacen, disminuyen todo. Todo esto que ven aumentado lo disminuyen. Y sí, lo preguntaron en el DEPA. Las preguntas son bastante rebuscadas y churras. La verdad no me gustan a mí porque en verdad están bien confusonas, pero tal cual te preguntan, ¿no? El paciente llega a consulta por una frecuencia cardíaca alta, empieza a presentar una fuerza o bueno, ionotropismo positivo y conotropismo positivo, para que te pongan más difícil. ¿A qué receptor acoplados a proteínas que se relaciona al padecimiento actual del paciente? Corazón, beta 1. Si hablamos de los beta 2, hablamos de las proteínas GS. GS, pues ya les dije, activa adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa aumenta la concentración del AMP cíclico y este se relaciona con el músculo liso bronquial. ¿Qué es lo que hacen en los bronquios? Broncoconstricción. No, broncodilatación, perdón. ¿Por qué? Porque se relaciona con los fármacos salmeterol, salbutamol y bueno, no, ya les iba a decir bromuro de ipatropio, pero este se relaciona con los muscarínicos. Solo salbutamol y salmeterol. También en la parte del hígado nos genera incremento de glucógeno, bueno, no, fosforilasa, glucógeno fosforilasa, que esta enzima nos ayuda para justamente el catabolismo del glucógeno y si hacemos catabolismo del glucógeno aumenta la liberación de la glucosa. También activa al músculo esquelético con respecto a lo que ya les dije anteriormente con el simpático y vamos a tener agonistas, acuérdense, antagonistas contrario, disminución del efecto farmacológico de lo que ustedes quieran que esté atacando en el sitio ortostérico o sitio principal, se coloca el fármaco pues principal o la molécula principal y el sitio alostérico puede ser un fármaco que disminuye la potencia y eficacia del fármaco, ¿sí? No disminuye la concentración, solo potencia y eficiencia. Pregunta después igual de este bloque. En agonistas beta 2 pues tenemos el salbutamol y el salmeterol. Muy claro. Y ya por último, para terminar, esto ignórenlo. Tengo mi esquema yo en mi libreta hecho, pero pues lo estoy pasando pues justamente aquí a digital para que les quede más claro y lo aprendan mucho mejor. Y pues lo puedan ver, porque si lo hago en mis hojas, pues como que va a estar muy feo, ¿no? Como que estarles grabando mis hojas. Luego tenemos beta 3. Beta 3 es el tejido adiposo, se relaciona en el tejido adiposo. El tejido adiposo, todo gordito, todo bonito, vamos a tener que tiene receptores acoplados a proteínas G. En este caso es GS. GS, ¿qué hace? Aumenta AMP cíclico. No, bueno, GS va a activar adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa aumenta a AMP cíclico. Si AMP cíclico aumenta, ¿qué es lo que hace? Pues genera esto. Incremento de la termogénesis se relaciona con la temperatura y incremento de la lipólisis, obviamente. Beta 3 está encargado de justamente degradar, bueno, más que degradar, activa toda la señalización de la cascada de degradación de lípidos. Por eso incrementa la lipogénesis, no, la lipólisis, ruptura de los lípidos. ¿Alguna duda, comentario? Mira, este esquema pues lo tengo dibujado en mi libreta, pero se los estaba pasando acá para que quede mucho mejor. Y sí, vamos a ver ganglios y vamos a ver todo de anato de nuevo, pero va a estar padre. ¿Alguna duda, comentario con respecto a los receptores adrenérgicos nada más por ahora? O con todo lo que llegamos a ver. Ah, bien. Ok, pues terminamos. Permítanme, dejo de grabar.